Amigos, no hay nada más triste y espiritualmente doloroso que ver a las iglesias y denominaciones que una vez fueron columna y baluarte de la verdad, convertirse en apóstatas y liberales materialistas. Por ejemplo, en un gran concilio nacional de iglesias con la asistencia de más de 1000 pastores y líderes laicos, un poquito más de la mitad de los asistentes declararon creer en la divinidad de Jesús. Una tercera parte de los asistentes dijeron que el diablo definitivamente no existe. Solo un 25% de los asistentes creían en los milagros bíblicos. Todo esto entre líderes espirituales denominacionales y pastores de iglesias, transitando por el camino de la apostasía. Recuerde, un apóstata no es necesariamente alguien que pertenece a un culto falso. Es una persona perdida, pero no es un apóstata. Un incrédulo, pero no un apóstata. Apostasía significa separarse voluntariamente de la verdad. O sea, alguien que conoce la verdad, la acepta, la promociona y de pronto renuncia a esa verdad. Comienza a burlarse de esa verdad y se opone ferozmente a esa verdad. Un apóstata tratará de reemplazar esa verdad. El Dr. Rogers siempre se caracterizó por su posición bíblica y su dedicación a siempre emitir cada mensaje centrado en la santa palabra de Dios. La Biblia es clara respecto a la apostasía y nos ayuda a tener en nuestra mente una imagen de las cosas que debemos evitar. Hoy el Dr. Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenin de Llanón, comparte con nosotros la primera parte de su mensaje, El retrato de un apóstata. En la epístola de Judas estamos estudiando acerca de la apostasía en nuestros días. Y Judas nos presenta un retrato, por así decirlo, para que podamos reconocer a los apóstatas. Escuché de un hombre joven, bien vestido, que entró en un banco, se dirigió hacia una de las cajeras y le entregó una funda plástica y una nota que decía: "Este es un asalto. Ponga en la funda todo el dinero que tiene. Le estoy apuntando con un revólver, así que apresúrese". La cajera muy serenamente tomó un papel, escribió algo y le entregó el papel al presunto asaltante. Y la nota decía: "El departamento de fotografía del banco le está apuntando con una cámara de alta definición, tomando su foto, así que sonría, por favor". ¿Por qué tomar la foto a un ladrón de bancos? Pues para tenerla en los archivos policiales y tener fichada a esa persona. Verá, para atrapar a cualquier criminal es necesario reconocerlo. Y nada mejor que un retrato para hacerlo. Dios nos ha dado un retrato de un criminal espiritual, alguien que es verdaderamente peligroso. Y para que podamos reconocer a ese criminal, Dios nos da una descripción detallada de ese individuo. Leamos Judas 12. "Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas". Aquí Dios nos da las 5 marcas de un apóstata para que podamos reconocer cuando lo veamos. Y no piense que lo que estoy diciendo no es relevante. De hecho, es muy relevante, especialmente en esta época en la cual estamos viviendo, cuando Satanás se ha infiltrado en la religión y está usando la religión para sus propios propósitos. ¿Sabe que la mayoría de los seres humanos no necesita más religión? Lo que necesitan es una relación personal con Jesucristo. Y cuando predicamos y enseñamos directamente de lo que dice la Biblia, habrá gente, incluso cristianos, que digan: "El pastor no debe predicar de esa manera, no es políticamente correcto". Escuche, sé que mi predicación no es políticamente correcta, pero es bíblicamente correcta. Eso es lo que a mí me importa. Cuando, como Judas lo dice, contendemos ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, la gente dirá que somos intolerantes, estrechos de mente, chapados a la antigua,
que no somos verdaderamente cristianos si es que no ponemos nuestros brazos alrededor del cuello de todo el mundo y le decimos, mi amigo, mi hermano, su religión, cualquiera que sea, es tan buena como la mía. Pero permítame decir enfáticamente algo. Hay una fe genuina que una vez fue entregada a los santos. Y esto no lo digo yo porque sea muy inteligente, sino que así lo dice la palabra de Dios. Pero no hay nada más triste y espiritualmente doloroso que el ver a iglesias y denominaciones que una vez fueron columna y baluarte de la verdad, convertirse en apóstatas y liberales materialistas. Por ejemplo, en un gran concilio nacional de iglesias con la asistencia de más de 1,000 pastores y líderes laicos, un poquito más de la mitad de los asistentes declararon creer en la divinidad de Jesús. Una tercera parte de los asistentes dijeron que el diablo definitivamente no existe. Solo un 25% de los asistentes creían en los milagros bíblicos. Y todo esto entre líderes espirituales denominacionales y pastores de iglesias, transitando por el camino de la apostasía. Ahora, recuerde que un apóstata no es necesariamente alguien que pertenece a un culto falso. Es una persona perdida, pero no un apóstata. Un incrédulo no es un apóstata. Apostasía significa separarse voluntariamente de la verdad. O sea, alguien que conoce la verdad, la acepta, la promociona y de pronto renuncia a esa verdad. Comienza a burlarse de esa verdad y se opone ferozmente a esa verdad. Un apóstata tratará de reemplazar esa verdad. Pero hay algo en el apóstata que no le deja abandonar su iglesia ortodoxa para empezar su propia iglesia, que lo hace volver a su iglesia madre y, como Judas lo dice, entrar encubiertamente, no por la puerta del frente, sino por alguna puerta lateral. Y lo hacen no para promover el trabajo de Cristo, sino para tratar de destruir la obra del Evangelio. Judas dice que debemos contender ardientemente por la fe, lo cual significa que hay una batalla por la fe bíblica frente a la cual no podemos ni debemos permanecer ni apáticos ni neutrales. No solo es necesario reconocer a los apóstatas, sino también debemos saber lo que significa la gran batalla por la Biblia y cuáles son las verdades fundamentales que son las más atacadas hoy en día. Una verdad atacada es el nacimiento original del Señor Jesucristo. Y alguien puede decir, pero pastor, ¿qué diferencia hay si creemos eso o no? Mi amigo, aquí estamos hablando de nuestro destino eterno, que depende de ese hecho. Si Jesús no nació de una virgen, Él es tan pecador como cualquiera de nosotros. Y si Él fue pecador como usted o como yo, no hay expiación por medio de su sangre, porque un Dios santo no aceptará un sacrificio impuro. Si no hay sacrificio de sangre, no hay salvación. Si no hay salvación, no hay regeneración. Si no hay regeneración, no hay esperanza del cielo. Sin el nacimiento virginal, mi amigo, usted y yo no tendríamos ninguna esperanza. Y aquí no solo estamos hablando del nacimiento original de Cristo, sino también de su completa deidad. En nuestros días hay muchos que no aceptan la total deidad del Señor Jesucristo. Permítame decirle que Jesús no solo fue un gran líder, no solo fue una relevante figura religiosa, ni fue solo un gran profeta, sino que fue Dios mismo. Grande es el misterio de la deidad. Dios manifestado en la carne. El Verbo hecho carne que habitó entre nosotros. Como Juan inspiradamente lo dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Otra verdad atacada es la sangre expiatoria, o sea, el trabajo sustitucionario de Cristo en la cruz por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados, de acuerdo a las Escrituras. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. A los doctrinalmente liberales y apóstatas no les gusta la predicación acerca de la sangre del Señor Jesucristo. Les es repugnante el trabajo sustitucionario de expiación de Cristo en la cruz. Otra verdad atacada es la segunda venida de Cristo, y nos referimos a la segunda venida del Señor Jesucristo en forma literal, física.
El doctor Lucas en Hechos relata que Jesús, después de su resurrección y antes de su ascensión, habló con sus discípulos dándoles órdenes muy precisas. Luego ellos vieron cómo ascendía al cielo en una nube. Y estando ellos observando este extraordinario acontecimiento, dos varones con vestiduras blancas se pusieron junto a ellos y les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Otra verdad fuertemente atacada es la resurrección de Cristo. Note que no estoy siguiendo un orden cronológico, pero eso no cambia las verdades que estoy compartiendo con usted. Es increíble cómo en nuestros días se ataca la resurrección literal de nuestro Señor Jesucristo por parte de pseudoteólogos liberales y apóstatas. Consustancial con nuestra fe cristiana es la predicación de la tumba vacía, y nunca debemos minimizar la resurrección del Señor, porque es su resurrección y su ascensión a los cielos el sólido fundamento de su pronto retorno. Pero también atacan la infalibilidad de la palabra de Dios. Dicen que no es inspirada por Dios, que está llena de errores, que es irrelevante para el contexto cultural en el cual vivimos, y cosas así por el estilo. A los apóstatas no les gusta escuchar estas verdades que estoy diciendo, pero eso a mí no me quita el sueño. Así que no solo debemos reconocer a los apóstatas, sino también debemos saber cuáles son los grandes fundamentos de nuestra fe. El retrato de un apóstata que Judas nos muestra es para que lo tengamos como señal de advertencia en nuestra mente, y hay 5 puntos importantes que debemos recordar. Primero, un apóstata es una persona peligrosa. Ve el verso 12. Estos son manchas en vuestros ágapes. Es interesante la palabra manchas en este contexto. En el original griego significa una enorme y peligrosa roca oculta en el lecho de un río. Las rocas que se ven no son peligrosas porque se las puede evitar. Pero las rocas escondidas siempre representan un inminente peligro. No fue la parte del témpano de hielo que se veía lo que hundió al Titanic, sino la parte que no se veía, que estaba por debajo de la superficie del mar. Judas lo que está diciendo es que aún en sus fiestas de compañerismo, en sus ágapes, habrán rocas escondidas, los hombres que han entrado encubiertamente para hacer daño, los apóstatas. El diablo odia cualquier reunión de compañerismo en donde sea evidente la unidad y la práctica sincera del ágape y la coinonía entre los hermanos. La apostasía no solo es peligrosa porque detesta la verdad, sino también porque causa divisiones. Lo que mantiene unidos a los creyentes es el amor mutuo que tenemos por el Señor Jesucristo y en el Señor Jesucristo. Tenemos una sola manera de pensar en cuanto a la deidad de Cristo, la inspiración e infalibilidad de la Biblia y sus absolutas verdades teológicas y doctrinales. Y esa es la razón por la que debemos contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. En segundo lugar, la apostasía es engañosa. Veamos el verso 12. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Tácitamente Judas está reconociendo que las lluvias eran muy importantes en esa región. La época de lluvias llegaba, pero tenía muy poca duración. Por eso las lluvias eran tan importantes. Se puede imaginar a un agricultor durante un tiempo de sequía. Ha estado orando a Dios por lluvia y ve una nube y tiene la esperanza de que por fin habrá lluvia. Pero la nube soplada por el viento desaparece. ¡Qué gran desilusión! Una nube sin agua. Dios dice que los apóstatas son así. Recuerda que en el verso 4 Judas dice que algunos hombres han entrado encubiertamente. Ahora en el verso 12 dice que son nubes sin agua, movidas por los vientos. A veces las nubes prometen lluvias, pero no sueltan ni una sola gota de agua. Anote al margen Proverbios 25:14. Como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Así son los apóstatas. Lo triste es que miles y miles de personas asisten a iglesias apóstatas
para escuchar a un predicador apóstata, un infiltrado, una vanidosa y pasajera nube sin agua. Entran sedientos a la iglesia, y en vez de recibir el agua de vida, les dan la sal de la mentira, y salen mucho más sedientos de lo que entraron. Escuelas dominicales, cultos de oración, programas de radio y televisión, conferencias bíblicas, revistas, libros y folletos están llenos con la nada de la apostasía. Un servicio religioso puede ser aburrido y monótono, o puede estar en llamas con celo satánico, pero carecer totalmente del fuego del Espíritu Santo. Estará vacío de enseñanza bíblica. No habrá conversiones y no habrá genuino gozo espiritual. No habrá victoria en Cristo. Y lo peor es que la gente ni siquiera se da cuenta de que está siendo engañada espiritualmente. Tercero, los apóstatas, aunque vivos, están muertos. Son como árboles sin fruto. Miremos el verso 12 nuevamente. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Ahora mire el impresionante contraste que encontramos en el Salmo 1, versos del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Un apóstata es como un árbol inútil en el huerto. Solo ocupa espacio, y succiona el alimento destinado a las otras plantas y árboles para producir nada. ¿Qué se puede hacer con un árbol muerto? Bueno, puede trasplantarlo, pero sería como pasar un cadáver de una tumba a otra. Un apóstata puede ir de iglesia en iglesia, pero en cualquier iglesia será como un árbol muerto. También podría podarlo. Pregunto, ¿de qué vale podar a un árbol que está muerto? De nada, porque si está muerto ya no sirve para nada. O podría tratar de cultivarlo, o sea, ponerle agua y abono y nutrientes y todo eso, pero le puedo asegurar que nada crecerá en ese árbol. ¿Cuál es la aplicación de todo esto? Que ni los estudios bíblicos, ni las oraciones, ni las buenas obras, ni la asistencia a la iglesia cambiará a un apóstata que antes conoció y practicó esas verdades, porque el apóstata voluntariamente ha escogido el morir en sus transgresiones y pecados. No sirve de nada el cultivar un árbol muerto. El cambio de iglesia o denominación tampoco sirve para nada. El cambiar de nombre al árbol tampoco da resultado, porque ese árbol, llámese como se llame, está muerto. Se cuenta de una hermana metodista que le dijo a su pastor, «Pastor, creo que voy a seguir la doctrina bautista». Y el pastor le contestó, «Me parece que está bien. No creo que hay nada de malo en cambiar la etiqueta en una botella vacía». Mi amiga, mi amigo, pudiera ser que usted no sea un apóstata, pero a lo mejor su vida cristiana no es más que una botella vacía. ¿No quisiera llenarla con el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo? Si lo desea, arrepiéntase ahora mismo y en forma sincera de sus pecados. Deposite toda su confianza en Dios y reciba en su corazón al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor. Él murió en la cruz para pagar por usted la culpa de sus pecados y para perdonarle, hacerle una nueva criatura y darle vida abundante y eterna. Esa es la decisión más importante de toda su vida, porque está en juego su destino eterno. Si usted hizo esa decisión por Cristo, tenga la amabilidad de escribirnos contándonos al respecto. Su carta, que será de ánimo y bendición para nosotros, y nuestro Ministerio de Estudios Bíblicos Radiales, nos dará también la oportunidad y el privilegio de orar por usted y su nueva vida como creyente en el Señor Jesucristo. Sea bienvenido o bienvenida a la familia de Dios. Si oró entregándole todo su ser al Señor Jesucristo, háganoslo saber para orar por su nueva vida en Jesús. Y si quiere compartir este estudio bíblico, el retrato de un apóstata, está a su disposición. Llámenos al número estadounidense 901-382-7900.
Repito, 901-382-7900 o visite elamorquevale.org. Asimismo, esta enseñanza, el retrato de un apóstata, puede descargarse en elamorquevale.org por un módico precio. El retrato de un apóstata es parte de la serie de 9 mensajes, el Manual de Sobrevivencia para el Creyente.